Biblia es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Bueno, este es un mensaje poderoso el día de hoy. La serie que hemos estado dando se llama Jubileo. Y jubileo ya sabes que significa restablecimiento divino de Dios. Restablecimiento divino de Dios. El mensaje de este día de hoy, la enseñanza de hoy se llama: He aquí el tiempo aceptable. He aquí el tiempo aceptable. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y vamos a leer en Levítico capítulo 25, donde se encuentra y donde habla acerca del jubileo. Levítico capítulo 25, y vamos a leer el verso del 8 al 11. Levítico capítulo 25, y vamos a leer versos del 8 al 11. Y lo vamos a leer todos juntos. Vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Yo, como siempre, estoy leyendo la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión, está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, entonces le voy a pedir que me acompañe en la pantalla y se lo apreciamos mucho. Levítico 25, 8 hasta el 11, al conteo de 3. 1, 2, 3. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por lo tanto, en este día de hoy estamos aquí, Señor, con el propósito de llenarnos de tu palabra, de recibir de tu instrucción, de recibir de tu nutrición. Llénanos de tal manera que podamos salir nutridos y alimentados de tu palabra. Usa al Espíritu Santo para que me ilumine y que me revele tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros estamos viendo lo que la palabra de Dios dice en Levítico. La palabra de Dios en Levítico, capítulo 25, verso 9, dice: Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Yo les dije la semana pasada, les expliqué la semana pasada que había una manera de tocar la trompeta, y que el sonido de la trompeta es diferente. El sonido de la trompeta es diferente. ¿Cómo es diferente? Si, por ejemplo, va a haber batalla, la trompeta suena de una manera. Si hay retirada, la trompeta suena de otra manera. Si es para levantarse en el ejército, la tocan de una manera. Si es para acostarse, la tocan de otra manera. Así suena la trompeta. Pero el sonido de esta trompeta era especialmente para que el pueblo conociera. Y dice él que iba a hacer: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta. ¿En dónde dice? Por toda vuestra tierra. En otras palabras, el pueblo de Israel, todos los pueblos tienen fronteras. Así es. Entonces, como había fronteras en el pueblo de Israel, quiere decir que no se iba a quedar ni un lugarcito sin que se tocara la trompeta, sin que se oyera la trompeta. Lo iban a tocar hasta los confines, hasta lo más remoto de Israel, iban a tocar la trompeta. Y dice el verso 10:
y santificaréis el año 50. Santificar era que se iban a consagrar únicamente a la liberación, que se iban a consagrar a obtener lo que les pertenecía. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. ¿En dónde vuelve a decir? En la tierra. Y ahora dice, en la tierra, está hablando en la tierra de Israel. Pero ahora, ¿qué dice? A todos sus moradores. ¿Qué significa? Significa que en todo lugar, primeramente habla en toda la tierra de Israel. Pero ahora no menciona nada más solamente en toda la tierra de Israel, sino que ahora menciona a todos los moradores. Entonces todo mundo debería de escuchar ese sonido de la trompeta, todo mundo debería de saber que ese año, porque ahí dice a sus moradores, ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Yo les expliqué que cuando dice y volveréis cada uno a vuestra posesión, ¿por qué es? Sencillamente, en este tiempo hay personas que quizás tienen propiedades o han tenido propiedades, tenían casas o han tenido casas, pero ¿sabes qué pasa con ellos? Que ellos por alguna mala decisión, que ellos por algún engaño que alguien les hizo, por algún problema, ellos vendieron su propiedad, ellos vendieron su casa, perdieron su tierra, perdieron su territorio, y entonces en ese año dice que se los iban a regresar. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Ahí está diciendo, jubileo significa que lo que habías perdido te lo iban a regresar. Y dice, y cada cual volverá a su familia. Porque había muchas veces, estamos hablando del tiempo hace años, en donde existía la esclavitud. Entonces alguien por X razón venía y se endeudaba. Y como se endeudaba, entonces ahora se volvía esclavo de un dueño, de un rey o de alguien y quedaba esclavizado. Y entonces como quedaba esclavizado, ahora ya no tenía la libertad de poder regresar a su familia, porque era esclavo. Entonces, y dice, y cada cual volverá a su familia. En otras palabras, ese año era libertad. No solamente de libertad personal, pero sino que también era libertad económica. Libertad en cuanto a las deudas y libertad en cuanto a las cosas. Oye, yo quiero decirte algo. Yo quiero un restablecimiento divino de Dios. Yo no quiero estar endeudado. Yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo quiero regresar a lo que me pertenece. Yo quiero recuperar lo que el enemigo me ha quitado. Todos queremos eso. Y entonces ese es lo que significa jubileo. Eso es lo que hemos estado hablando de jubileo. Pero jubileo únicamente era para el pueblo de Israel. Pero después, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora en su venida de Él, entonces Él ahora nos quiere dar a conocer a nosotros también, de que si era una ley para el pueblo de Israel, ahora Él no solamente entabla esta ley para el pueblo de Israel, sino que ahora Él entabla esta ley para todo aquel que le recibe como su Salvador. En otras palabras, lo que quiere decir muchas veces nosotros como cristianos, quizás hemos perdido lo que nos pertenece a nosotros, quizás como hijos de Dios, pero quizás nosotros también, en un tiempo, nosotros no éramos cristianos, pero perdimos algo. Entonces, ¿qué? ¿Solamente los cristianos tienen derecho? Dice, no, ahora que tú has entrado a reconocerme en aquel tiempo, cuando no estabas conmigo, el enemigo te quitó algo. Pero ahora yo, dice el Señor, ahora que estás conmigo, yo te traigo las noticias de que vas a recuperar lo que te pertenece. Eso es lo que la palabra de Dios está hablando. Entonces, el jubileo que habla de Levíticos era para el pueblo de Israel. Pero el jubileo que habla la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 18, no solamente es para el pueblo de Israel. Ahora ese jubileo es para todo el mundo, para todo aquel que reconoce a Cristo Jesús como su Salvador. Y nos damos cuenta nosotros de que ese jubileo viene envuelto no solamente de un sonido de trompeta, sino que ahora ese jubileo viene envuelto con un poder. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es Cristo Jesús hablando. Cristo Jesús hablando y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, en otras palabras, lo que dice, el deseo de Dios, la voluntad de Dios,
Lo que Dios quiere para ti está sobre mí, dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, me ha llenado de su poder. Me ha dado una unción. Una unción, la unción significaba que a alguien le echaban aceite y eso lo apartaba para que fuera un rey o para que fuera un sacerdote. Pero ahí dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, Cristo Jesús está diciendo, la noticia que yo traigo de parte de Dios es que le traigo buena noticia a los pobres. Pero dice, no la traigo nada más con una mente humana, sino que la traigo, dice, con la mente de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dice, está sobre mí. Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado. O sea, no estoy viniendo, dice, porque se me antojó a mí, o porque yo quería, o porque no tenía nada que hacer. No, dice, yo soy un enviado de Dios. Yo vengo de parte de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En otras palabras, no lo ha enviado a ver, estás quebrantado. Voy a ver si te puedo sanar. Como hablan los predicadores mediocres y como hablan los cristianos mediocres. Voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda. ¿Qué es esa forma de hablar? Esa forma no debe de existir. Yo voy a la iglesia porque voy a recibir de parte de Dios algo que Él tiene preparado para mí. Yo lo creo con confianza. Entonces esa es fe. Y cuando yo le predico a alguien, yo le digo, usted es restaurado porque Dios dice en su palabra que usted es restaurado. Yo lo creo. Y cuando yo lo creo y usted lo cree y nosotros lo creemos, entonces la fe se actúa y el poder de Dios opera sobre el enemigo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ese es el jubileo que Cristo Jesús está trayendo. Ese es el jubileo que Cristo Jesús está diciendo. Esa es la trompeta que Cristo Jesús está sonando. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu del Señor que estaba sobre de él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando yo veo este jubileo, entiendo este jubileo, entonces yo me doy cuenta y digo, entonces yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Y por lo tanto, como un hijo de Dios, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces yo puedo declarar el jubileo para alguien. ¿Usted puede declarar el jubileo para alguien? Dígale al que está al lado, ¿tú puedes declarar el jubileo para alguien? Sí, usted lo puede declarar el jubileo. Claro que lo puede declarar. Pero tienen que creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios continúa hablando. La palabra de Dios continúa hablando. Y lo da como ejemplo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10:38. Hechos 10:38 dice, mira lo que dice, vuelve a hablar nuevamente. Primeramente dice, en el que leímos anteriormente, 4:18 yo decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ahora lo que está haciendo Pedro está hablando allí. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces quiere decir que lo que está diciendo Pedro es lo siguiente. Hey, ¿sabes una cosa? Te quiero platicar algo. Mira, hubo un hombre que vino del cielo. Se llama Jesús de Nazaret. Pero este hombre no vino nada más como hombre, sino que Dios lo ungió. Dios le dio poder. Dios le dio autoridad, dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Amén. Y como éste anduvo haciendo bienes. Entonces la unción y el poder que Dios le dio a Jesús de Nazaret, ¿para qué fue? Para que hiciera, ahí está escrito, ¿para que hiciera qué? Bienes. ¿Para que hiciera qué? Diga bienes. Bienes. ¿Y para qué más? Y dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En otras palabras, yo quiero decirte algo. Si tú te pones al tú por el tú con el diablo, sin el Espíritu Santo, vas a perder. Vas a perder. Pero si tú te pones al tú por el tú con el diablo y tú tienes la unción de Dios y tú tienes el Espíritu de Dios contigo, el diablo va a perder.
En otras palabras, como tú tienes la unción de Dios, como tú tienes el Espíritu Santo, en este momento considera que el diablo es un perdedor y que tú eres un ganador. Di, soy ganador. Tú eres el ganador. ¿Por qué eres el ganador? No eres el ganador porque eres muy bonita, porque eres muy guapa, o porque eres muy bonito, porque eres muy inteligente, o porque tienes dinero. No, por nada de eso. Tú eres un ganador porque la unción de Dios está sobre tu vida. Y cada vez que tú declaras algo, tú lo vas a declarar en el nombre de Jesús y vas a declarar, yo soy un ungido de Dios. Yo soy una ungida de Dios. Pero lo vas a declarar y lo vas a confesar y la unción de Dios está en mí y yo lo creo y yo lo declaro. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes, entonces tú has venido a esta tierra y has sido ungido para que tú hagas bienes. Tú has venido a esta tierra y has sido ungido y ungida por Dios para que tú sanes a todos los que están oprimidos por el diablo. Ninguna enfermedad, óigalo bien, ninguna enfermedad, nada que le cause aflicción y tristeza a usted viene de parte de Dios. Así es. Nunca, 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 jamás de los jamases usted diga, ay, es que yo creo que Dios me está castigando, porque Dios no lo va a castigar con una enfermedad. La enfermedad y todos los problemas que vienen porque son opresiones por el diablo. Todo viene porque es una opresión por el diablo. Entonces, lo que tiene que hacer usted, cuando usted mire una situación difícil en su vida, usted a quien tiene que reprender es al que lo está oprimiendo, y el que lo está oprimiendo es el enemigo. Y el que le quiere dar la salvación se llama Jehová de los ejércitos, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. ¿Para qué estaba con Jesús? Para que hiciera bienes y para que sanara a todos los que estaban oprimidos por el diablo. En otras palabras, usted es para que deshaga las obras del enemigo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y luego continúa hablando. Por eso él ya, cuando viene el Señor Jesús, y él es resucitado, cuando él es levantado, entonces él viene y él habla con los apóstoles. Y cuando él habla con los apóstoles, les dice en San Marcos 16:15. Mira lo que dice San Marcos 16:15, la palabra de Dios. Y les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Te recuerdas lo que dijo Levítico? Que cuando era el jubileo se iba a sonar la trompeta y que a todos los del pueblo de Israel se iban a regresar sus propiedades, iban a ser liberados, iban a ser sanados. Ahora, cuando Cristo Jesús está diciendo esto, ahora ya no solamente se está proclamando el jubileo para el pueblo de Israel, ahora se está proclamando el jubileo ¿para quién? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. No hay excepción de personas. Ahora es para todos. En aquel tiempo era directamente para ese pueblo, pero ahora es para toda criatura. Oh, qué poderoso este mensaje. Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28:19. Y dice, por tanto, id. La palabra ir no significa como quieres ir, no. La palabra significa orden. Una orden, una obediencia que tienes que tener. Por tanto, ir. Y luego le dice, y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, la autoridad. Escuche bien, hay religiones que dicen que únicamente los apóstoles tenían poder para sanar. Que solo los apóstoles tenían poder para liberar. Hay religiones que dicen eso. Pero yo le voy a decir este día de hoy, no. Todos nosotros tenemos la autoridad y el poder, porque la palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y si yo soy un discípulo de Jesús, y si yo soy un apóstol de Jesús, y si usted es una discípula de Jesús, y si usted es un apóstol de Jesús, el mismo Espíritu Santo. No crea usted que hay un Espíritu Santo judío, que hay un Espíritu Santo hispano, que hay un Espíritu Santo gabacho, un Espíritu Santo mexicano, un Espíritu Santo hondureño. ¿Hay Espíritu Santo hondureño vos? No, mire, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno. Amén. Y ese mismo Espíritu
Espíritu Santo que ungió el Espíritu Santo a Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en usted. Amén, amén. Como le encanta al Espíritu Santo que digamos la verdad, porque Él se manifiesta. Y usted va a ver, espérese que aquí vienen unas cosas proféticas para nuestras vidas. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Le voy a explicar esta parte que quizás no la ha visto. El bautismo en el nombre del Padre es el que traía Juan. Y Juan daba este bautismo porque lo que traía primeramente era arrepentimiento de pecados. Porque en el tiempo que Jesús fue bautizado, no bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo, solo bautizaban en el nombre del Padre. No estaba Jesús, no estaba el Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Padre era para arrepentimiento de pecados, para arrepentimiento y perdón de pecados, y los bautizaba. Eso es el bautismo de Juan. Pero ahora dice, y del Hijo. Entonces, y el bautismo del Hijo es el que nos da a conocer nosotros la gracia, el amor de Dios. Nos da a conocer que ahora el trono de gracia está abierto. Ese es el bautismo del Hijo. Ese es el bautismo del Hijo. Y el bautismo del Espíritu Santo es el poder que Dios le da a usted para que pueda vencer toda obra del enemigo. Entonces, por eso dice, entonces hay tres bautismos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primero es para perdón de pecados. El segundo es para reconocer la gracia y el amor de Jesús. Y el tercero es para recibir el poder de Dios en mi vida, que yo pueda deshacer las obras del enemigo. Cuando usted mira esas cosas, dice usted, entiendo estas cosas. Eso es poderoso, eso es grande. Y ahora continuamos nosotros aquí, porque él continúa hablando. Y dice, por eso ahora, primeramente, los apóstoles, Juan, Cristo Jesús, fueron bautizados en nombre del Padre. Pero después, cuando los apóstoles ya habían sido bautizados en el nombre del Padre, cuando habían andado con Jesús y lo habían recibido a Jesús como su Salvador, después fue cuando les vino el bautismo del Espíritu Santo. ¿A dónde les vino el bautismo del Espíritu Santo? Hechos capítulo 1 verso 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras les dice, ahora estás ungido, ahora estás ungida, ahora que eres un ungido, ahora que eres una ungida, ahora puedes deshacer las obras del enemigo. Entonces el poder que Dios te dio a través del Espíritu Santo, entonces ahora tú ya puedes, como la unción que tienes, ahora tú puedes tocar la trompeta de Dios y llevarle la libertad ¿a quiénes? A los de Jerusalén. Los de Jerusalén significan mi familia. Toda mi familia le hablo del Evangelio. En toda Judea significan mis vecinos, significan las gentes que están allí cerca de mí. Samaria significan los compañeros de trabajo, las gentes que conozco más allá. Y hasta lo último de la tierra son aquellos que les mando mensajes por Facebook y que no los conozco. Así es. Cristo viene. Es así. Así es. Así es. Entonces, ahora, pero ¿cómo puedes hacer todas esas cosas? Porque tú tienes la unción de Dios. En otras palabras, tienes la aprobación de Dios. En otras palabras, Dios te ha tocado y Dios te ha posesionado, y ahora tu mente ya no va a pensar como piensa Francisco, ahora va a pensar como piensa Dios. Porque hay un espíritu adentro de mí. ¿Cuál espíritu está dentro de mí? Está el Espíritu de Dios. Y como está el Espíritu de Dios, entonces por eso fue que Jesús hizo grandes cosas como nadie las hizo. Porque Cristo Jesús creyó que el Espíritu de Dios estaba en él y que el Espíritu de Dios era el que hacía las grandes cosas. Por eso Cristo Jesús sanaba leprosos, Cristo Jesús sanaba a los enfermos, hacía hablar a los mudos, hacía que los ciegos vean. Y yo quiero decirte algo, yo estoy ansioso
Yo estoy ansioso de mirar una iglesia y que esa iglesia se levante con ese poder y que todos nosotros podamos expresar esas cosas y que podamos vivirlas y que nosotros empecemos a mirar milagros, empecemos a mirar sanidades. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es desarrollar la fe, creerlo. Yo quiero decirte algo. Mi esposa y yo hemos experimentado grandes cosas por la llenura del Espíritu Santo. Pero no lo decimos. Porque mucha gente dice, yo lo sané, yo lo levanté. No, yo no puedo hacer nada. El Espíritu que mora en mí hizo esa sanidad. El Espíritu que mora en mí levantó a ese. El Espíritu que mora en mí tocó a aquel. Eso es diferente. Porque la honra y la gloria no son mías. La honra y la gloria son de Él. Para Él es la honra y la gloria. Para Él. Nosotros sí. Y por eso nosotros tenemos que revestirnos de humildad. Dios no le puede dar una escopeta. Dios no le puede dar el Espíritu Santo a un orgulloso. Dios no le puede dar el Espíritu Santo a una persona que lo va a usar mal. Tú no le puedes dar una escopeta cargada a un niño porque haría matancinas de gentes. Dios no le da alas a los alacranes porque entonces volando picarían a la gente. Entonces por eso nosotros primero tenemos que revestirnos de humildad, revestirnos del poder de Dios para que esa unción venga a nosotros en nuestra vida. Y cuando esa unción viene, entonces tú empiezas a hacer cosas. Si estamos en una iglesia en donde Dios se está moviendo, en donde Dios está haciendo grandes cosas, y en donde Dios está trayendo milagros, en donde Dios está haciendo. Yo quiero decirte algo. No es que predicamos un evangelio que es falso, no es que predicamos un evangelio que es fantasioso, no, predicamos un evangelio que es real. Verdadero. Porque las mismas obras que hizo Jesús ayer, las que hizo hoy, las que puede hacer mañana, son las mismas obras. Y Él dijo en su palabra, y vosotros haréis aún mayores cosas. Mayores cosas. Quiere decir que si Jesús le predicó a 5,000, yo le puedo predicar a 40,000. Amén. Pero, pastor, ¿cómo? ¿Vas a llenar el estadio? No. La hermana lo mete allí en el Instagram, en el Facebook, y empieza la gente a meterse a la computadora. Y son miles los que oyen el mensaje. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Pero, ¿sabes lo que sucede? El mensaje de hoy es este. El mensaje de hoy es de que el pueblo de Dios está adormecido. El pueblo de Dios está muy quieto. El pueblo de Dios está muy calmado. Y Dios está levantando un avivamiento. Tú estás en medio de un avivamiento ahorita. Tú estás en medio de un avivamiento. Tú estás en medio de un mover de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Pablo, dice que Saulo andaba persiguiendo la iglesia, porque había un espíritu de Pablo de religiosidad, y que él seguía a los apóstoles, seguía a los cristianos, y quería terminarlos a ellos. Pero eso era que Dios no lo mandó Dios, pero Dios permitió, porque Dios les dijo a ellos, dice que les dijo, van a recibir el Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles. Y cuando reciban el Espíritu Santo, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero ¿sabes qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y no se movieron de Jerusalén. Estaban muy cómodos, muy concha, muy papita, muy tranquilitos, muy relax. Entonces entró el Espíritu en Pablo y Pablo empieza a perseguir la iglesia. Y cuando Pablo empieza que no te has dado cuenta tú cómo es la vida del cristiano. El cristiano tiene ropa, tiene comida, tiene trabajo, tiene salud, tiene todo, ni quiere ir a la iglesia ya. A que al cristiano me le falte tantito dinero, me le falte tantito trabajo, me le falte tantito salud, hasta las rodillas dobla y dice, ay papacito, yo soy tu hijo. ¿O no? De rodillas. Y Padre mío, tú eres mi Dios y tú me prometiste y tú me dijiste. Pero te das cuenta, entonces ellos así estaban. Ellos estaban bien tranquilos. Entonces cuando estaba pasando esto, entonces dice
Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Empezaron a perseguir la iglesia. Y cuando empiezan a perseguir la iglesia, entonces los apóstoles, la gente y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles ahí se quedaron. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Cómo dijo el Señor? Vayan a anunciar el evangelio, les dijo. Pero ellos estaban tranquilos, ellos estaban relax, por todas partes, anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Saben una cosa? Yo estoy en una iglesia en donde hay mujeres y hombres inteligentes que no vamos a esperar una persecución. Vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir a evangelizar antes de que venga lo terrible, amén, por anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿dijo el Señor que fueran a Samaria o no? Sí dijo que fueran a Samaria, pero ¿habían ido? No habían ido. Pero ahora sí Felipe va a Samaria, ¿no? les predicaba a Cristo, les predicaba la unción de Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente. O sea, la gente está esperando que usted, que es cristiano y está en un trabajo, y si han oído que es cristiano, ¿sabe qué está haciendo esa gente? Esa gente está ansiosa, esperando que usted un día abra la boca y le diga: ay, sí, soy hija de Dios y Cristo te ama. Esa gente están ansiosas esperando que usted les predique el evangelio. Porque han oído decir que usted es cristiano, es cristiana. Y entonces ellos están esperando. O quizás están esperando ver un cambio en su vida. O están queriendo ver un testimonio de una cristiana verdadera o de un cristiano verdadero. Y hasta le dicen: Señor, ¿cuándo la vas a cambiar a esta cristiana? Los incrédulos orando por nosotros. Pastor, hasta que no la tumben del caballo. Hasta que como hicieron con Saulo. Hasta entonces. Y están diciendo: oh Señor, ¿cuándo le vas a decir que ponga las manos por mí? Yo conozco gentes que nunca las había visto y llegaban y me tocaban la puerta. Dicen que aquí vive un pastor. Pastor, usted que está más cerquita de Dios, puede orar por mí. Incrédulos. Ellos buscando de nosotros. Y aquí dice que ellos estaban, dice, y la gente unánime escuchaba. Unánime quiere decir que se ponían atentos. Unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Oyendo y viendo las señales. Nosotros ahorita estamos oyendo, pero muy pronto vamos a estar viendo las señales. Muy pronto las vamos a estar viendo y las vamos a ver, y ya empezamos a verlas, las señales. Porque nosotros ahorita oímos, pero luego vamos a ver todas las cosas. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. No tenemos que avergonzarnos que somos cristianos. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. Por eso Pablo miraba grandes cosas. Porque mira lo que dice Pablo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 26. Y porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. O sea, cuando usted predique el evangelio, usted no va con sus fuerzas. ¿Usted va con qué? Con el poder de Dios, con la unción de Dios. Usted va con la unción de Dios. Y como usted va con la unción de Dios, Dios lo respalda a usted. Pero si usted se avergüenza, entonces Dios no lo va a respaldar a usted. Pero dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Las gentes están esperando ansiosos que usted se pare y usted les diga: ¿sabes qué? Sé salvo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo crees? Y la gente dice: lo creo. Inmediatamente reciben la salvación. Lucas capítulo 4, 19 dice que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. Este es el año. ¿Sabe una cosa? Cada vez que tenga la oportunidad de predicar el evangelio a alguien, predíqueselo. Porque quizás ese es el año de esa persona. Usted no sabe lo que le va a pasar a esa persona al día siguiente. Usted no sabe lo que le va a pasar dentro de 6 meses, de 3 meses. Y cuando usted se dé cuenta, ¿y qué pasó con esa persona? Fíjate que le pasó un problema y se murió, ¿sí? Ay, Señor, perdóname porque lo tuve cerquita y nunca le hablé del evangelio. Ay, Padre mío.
¿Sabes qué, Señor? Y la tenía a mi lado y nunca le pude decir que la salvación, ay, Señor, se iría al infierno. Si no acepto a Cristo, se va a ir al infierno. Por eso dice él, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es en todo momento. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene que predicar ese evangelio. Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he oído. Es un tiempo aceptable para que usted lo predique. Y en el día de salvación te he socorrido. Segunda de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora. He aquí ahora. En el día de salvación te he socorrido. Aquí ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Te imaginas? Lo que sucede es una cosa, que el pueblo, aquel pueblo, hace años, ese pueblo, en el diluvio, y la tierra iba a ser destruida. ¿Y sabes qué? Vino un predicador que se llamaba Noé, y les predicó el evangelio, y les habló la palabra. Pero ese pueblo no le creyó a Noé. Le dijeron que estaba loco. ¿Estás haciendo una arca donde no llueve? ¿Estás haciendo una arca donde no hay río? ¿Donde no hay mar? Y le decían que estaba loco a Noé. Pero ¿sabes una cosa? Noé sí le creyó. Tú estás aquí sentado este día de hoy porque tú sí le crees a Dios. Por eso estás aquí hoy. Porque tú le crees a Dios. Y como tú le crees a Dios, entonces tú le estás creyendo a Él. Pero te imaginas que hay gentes que no le creen a Dios y que tú les vas a hablar a esas gentes para que esas gentes entren en el arca y no se los lleve el diluvio. En otras palabras, el tiempo de Noé pasó. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios en Mateo 24:38. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Qué dice ahí? Y no entendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es tremendo. Esta palabra es tremenda para nosotros. Pero yo te voy a decir algo. Y mira, pero no creas tú que está fácil. Esta es la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy para nosotros es esta aquí, porque no está fácil, no es sencillo. Mira la gente te va a poner excusas. Ay, es que es domingo. ¿Y a qué hora es el servicio? A las 10. Ay, muy temprano tú. Ay, muy temprano, a las 10 no. Yo si tuvieran a las 12, sí yo voy. Por eso yo, como soy sabio, hijo de Dios, puse uno a las 10 y otro a las 12. Amén. Amén. Saludos para el pastor. ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Oye tú, ¿y no pondrán uno a las 6 de la tarde? También le vamos a hacer uno a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente te va a poner excusas. La gente te va a poner excusas. Si no, mira lo que dice la palabra de Dios cuando Cristo Jesús vino. Cristo Jesús ya vino una vez. Sí, Señor. Y Él volverá otra vez, pero va a ser la segunda venida y no va a haber otra venida. De la segunda, ahí es todo. Y por eso dice Lucas capítulo 14, verso 16. Dice Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, platicando una parábola, hablándole al hombre, y le dijo, un hombre hizo una gran cena. Ese hombre que hizo la gran cena es Dios. Y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo. Dios envió a su hijo es el siervo, a decir a los convidados era el pueblo de Israel, venid que ya todo está preparado. El Señor ya los estaba esperando. Verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Y el mundo se excusa de esta manera. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Una hacienda, en este tiempo, quizás no compras una hacienda, pero significa como alguien que compró una casa. Alguien que compró un terrenito por allá.
Alguien que compró una propiedad o lo que sea. Y he comprado una hacienda y necesito ir a verla. En otras palabras, ahorita no tengo tiempo para las cosas de Dios. Ahorita voy a ir a ver mi propiedad. Te ruego que me excuses. Ese ya, y ahí tienes la primera excusa. La excusa que te pone la gente por las propiedades, por esto, por lo otro. Y ya no, porque tengo un terreno, tengo esto y tengo lo otro. Pero mira lo que dice el 19. Otro dijo, Cristo Jesús agarra a todos. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y va a decir alguien, oiga pastor, pero aquí ¿cómo voy a comprar bueyes yo? Si en caso llegaría uno. Pero y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Pero, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando de las yuntas de bueyes? De las yuntas de bueyes está hablando de fuerza, está hablando de transportación, que los bueyes no ocupaban para las carretas y todo. Entonces, ahora lo que te da la idea que las yuntas de bueyes viene siendo como alguien que compró un carro, compró una bicicleta, compró una lancha, compró un medio de transporte y dice, no, pues voy a ir a probar mi carro, voy a probar mi coche, voy a dar una vuelta en la playa en mi vehículo, te ruego que me excuses. Esa es otra excusa. Y mira el tercero viene y dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa placeres. Los que andan en las fiestas, los que andan allá divirtiéndose, los que andan gozándose de otra manera, porque placer no, pues, que el que se casó no va de luna de miel, que no va a divertirse, ¿sí no? Claro. Entonces, eso significa, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, andan en los placeres de la vida, y dice el 21, ya no está el 21, ¿va? ¿Sí? ¿Qué dice? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Cristo le dijo, ¿sabes qué? En la tierra no me aceptaron, no me recibieron. Entonces, enojado el padre de familia, Dios dijo a su siervo, dijo a Jesús, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Ahí fue cuando entró el pueblo gentil, ahí fue cuando entró el pueblo que no era pueblo, ahí fue cuando Dios abrió la entrada a aquel pueblo que no estaba con pacto, que no tenía pacto con Dios ni nada, y entraron los gentiles. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Esas son las buenas, que no dijo primeritamente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Ajá, a sanar a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Que no dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 18. Y por eso dice aquí en la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Mira lo que te quiero decir en esta tarde. Muchas personas, hoy vamos a salirnos del esquema tradicional. Muchas personas dicen, ay no, es que una iglesia grande, a mí no me gusta una iglesia grande. No, a mí no me gusta una iglesia grande. A mí me gusta una iglesia chiquita. Mira, es que como una iglesia chiquita, ay, yo me siento como familia, comemos juntos, tenemos nuestras diversiones, hacemos todo, nos conectamos, hablamos. Y no, yo no, ¿para qué? Así habla mucha gente, son mediocres, hay cristianos que son bien mediocres y hay pastores que son mediocres y hay otros que son mediocres. Yo no quiero ser mediocre, dígale a la persona que está al lado, yo no quiero ser mediocre. Yo no quiero ser la rodilla. Sí, dígale. ¿Por qué? Porque mire, qué bien que hizo caso, porque mire lo que dice la palabra en el verso 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? ¿Para qué? Que se llene mi casa. El Señor quiere una casa llena, quiere una casa grande, quiere una casa grande y quiere una casa llena. Quiere una casa grande y quiere una casa llena. Así es que de ahora en adelante, a todo aquel que usted encuentre por las calles, por los vallados, por los caminos, dígale, en la casa del Señor hay un lugar para ti. Amén. En la casa del Señor hay un lugar para ti. Dígale a las personas, ¿sabes qué? En la iglesia donde yo estoy, hay una silla que tiene tu nombre. Ahí está, esa silla te está esperando, ahí está, tienes que llegar. ¿Por qué? Y si no quiere las buenas, ¿qué dice el Señor? ¡Fuérzalo! Pastor, hay que empezar a traer tiburones
leones sin dientes. Y traerlo para adentro. Traerlo. Muchos allá afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás en esta tarde. Inclina tu rostro en esta tarde. Oh,